Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Yo estoy súper feliz porque estoy con una mujer que tengo muchos años viéndola en la televisión, haciendo periodismo de investigación y qué grato poder tenerla de invitada hoy en Caja Verde. Odalis Castillo, bienvenida a la Caja Verde. Hola Lisbeth, qué placer, me encanta el formato que tienes aquí en la Caja Verde, me gusta mucho. Ay, gracias. Tú sabes que ciertamente desde hace muchísimo tiempo que te veo, tienes 20 años ya en los medios de comunicación, tu voz como que siempre me resuena como a peso, a Es que, investigación, a algo muy serio. aunque no me vea tan vieja, ya 25. Ya 25. Sí, porque en el 2000 ya yo estaba en el periódico Hoy escribiendo con Marian Capitán, recuerdo, en la revista, y después con Nuria en el 2001. Sí, claro, lo recuerdo. ¿Y qué se siente sobre todo este largo trayecto y qué ha variado desde esa motivación inicial para una carrera donde hay que tener tanta pasión para ejercerla y donde las cosas han cambiado tanto, Dalis? Han cambiado mucho, pero yo siento que precisamente eso que señalas, la pasión por esa esencia original del periodismo, nos mantiene como emocionados, enamorados. Yo siento que el periodismo para mí es como un amor que cada día uno cultiva, y la verdad es que me apasiona hacerlo porque siempre me ha gustado escribir, siempre me ha gustado conocer nuevas personas, nuevas situaciones y circunstancias, pero sobre todo servir. Me gusta mucho ver cómo a través de un oficio tú puedes hacer cambios sociales tan grandes que eso me deja así como babeando. O sea, qué chulería, qué bien se siente hacer las cosas bien a través de la comunicación. Sobre todo hacer las cosas bien a través de los medios de comunicación. ¿Qué ha variado tanto desde tus inicios, esos primeros pininos, y ya ahora como estando al frente de tus propios proyectos? Bueno, ha variado tanto el ecosistema de la comunicación con todo el avance tecnológico de las redes sociales, la inmediatez de la información. Eso como que todo hacia afuera ha variado mucho. Hacia adentro pudiera decir que el periodismo sigue la misma esencia de verificación, del detalle, y sobre todo, si es periodismo de investigación, no podemos dejar llevar de todo lo que pasa hacia afuera, sino que tenemos que seguir centrado en esa verificación, que hoy más que nunca es necesaria. Yo creo que aunque hay mucha información, aunque hay mucha gente informando con todos los celulares a la mano y que cualquiera puede transmitir desde donde esté, yo siento que la gente le hace falta ese curador de la información, esa persona que verifica y que te dice de todo eso que está allí, esto es así, y darte esa mirada, ese contexto que podemos dar los comunicadores, los periodistas formados, porque sabemos que hay que tener una ética en muchos detalles, pero también sabemos que hay que contar más allá del hecho que se percibe de una primera mirada, sino que hay que ver todas las fuentes en un tema, y también analizar los datos, porque un número frío no te da la información no te completa. da la información completa. Entonces a veces decir tantos millones en tantas cosas, pero la información completa te da el contexto y te da esa parte humana necesaria. Pero hay un principal reto ahí, e incluso lo comentaba hace un tiempo con un colega, que la gente se equivoca un poquito o se confunde más que todo con quien da la opinión y con quien investiga y habla sobre esa información, sobre todo por ciertos perfiles que estamos viendo a través de plataformas incluso tradicionales que utilizan la opinión y la gente piensa que es investigación. Entonces, para quien esté en su casa y tenga claridad de cuando escuche algo, sepa, espérate, esto es opinión, esto es investigación, ¿cómo pudiese hacerlo? Bueno, porque la opinión es lo que cualquier persona puede hablar, tenemos el derecho, y por eso mucha gente a veces se pierde un poco, porque no podemos coartar al que la persona se exprese y pueda decir lo que piensa de algo. Ahora hay que decirlo con responsabilidad. Tú puedes pensar algo, tienes una opinión de algo y decirla, pero
Cuando se es periodista formado, tú lo dices con responsabilidad, con un respaldo de esa información. Pero ¿qué dicen los expertos que estudian lo que es el periodismo de investigación? Establecen que es decir algo o descubrir algo que alguien ha querido mantener oculto, porque no favorece. Entonces, cuando tú descubres eso, eso es periodismo de investigación. Pero como dice Yanina Sennini, una periodista de Costa Rica, que de hecho varias investigaciones de ella dieron al traste con el apresamiento de un presidente de la República en Costa Rica. Ella dice que lo más importante en el periodismo de investigación es blindarla. ¿Y cómo se blinda la información? Con documentos. Entonces no es lo mismo yo decir que creo que algo es, si no tengo cómo sustentarlo. Decir, aquí está. Y sobre todo porque los testimonios pueden cambiar. ¿En qué sentido? Una persona te dice algo y después dice, no, yo me sentía mal ese día, o yo lo dije porque me sentía presionado, pero no es lo mismo un documento firmado, sellado, que fue emitido. Eso no hay quien pueda pues rebatirlo. ¿Recuerdas esa primera historia que fue como que muy grande y que tú sentías muchísima presión, quizás por las personas que estaban involucradas o el sector al cual tú estabas de una u otra forma mostrando algo que no estaba del todo bien? Hay muchas, de verdad, porque trabajando en un programa como el de Nuria, cada semana era un reto muy significativo. Entonces, sí hay muchos temas que pero así calaron. como uno en particular que tú recuerdas, sobre todo de esos primeros, que yo creo que los primeros trabajos marcan mucho a una. Sí, bueno, en inicios yo recuerdo que hicimos una investigación sobre el éxtasis, donde yo tenía que hacerme pasar como una jovencita, porque yo comencé a trabajar periodismo de investigación siendo una estudiante de primer año, segundo año de la carrera, o sea, muy joven. Entonces, o sea, a trabajar con Nuria, porque ya había escrito antes periodismo, pero a trabajar con ella, y fuimos a un lugar que se suponía vendían el éxtasis. Entonces queríamos ver, documentar todo eso, cómo era, las personas que lo consumían aquí en el país, jóvenes en ese momento. Entonces era bien fuerte para una jovencita. Yo darle esa actriz ahí, para que accionar. Yo recuerdo que ella me entrevistó con la cara oculta, para que no me conocieran en ese momento, porque yo estuve en lugares donde se suponía se vendía el éxtasis. Cuando nosotros fuimos, son círculos muy cerrados, la verdad es que no logramos que nos pudieran como vender u ofrecer. Pero sí conseguimos personas que lo usaban y todo lo que significaba esto. En ese momento era como nuevo en el país, en el año 2001, era un poco nuevo el éxtasis. Pero así de impacto, yo recuerdo mucho el bromato de potasio, que en varias entrevistas lo he mencionado, porque la verdad que me marcó mucho. Mi mamá ese año murió de cáncer, y fue un poco triste para mí, o sea, tener que relacionar, tú sabes que el cerebro juega un poco con uno. Entonces yo estaba haciendo una investigación precisamente sobre el bromato de potasio, porque mi esposo había visto un papelito que tiraron cerca de la casa donde vivíamos y decía el pan hace daño, sin más. Entonces, investigando, hablando con personas especialistas en temas de consumidor, como Altagracia Paulino, le preguntaba que qué ella había escuchado en foros internacionales relativo al pan, que por qué pudiera hacer daño. Ella me refería que se hablaba internacionalmente de la presencia de bromato de potasio, un químico que era cancerígeno. Pues le planteé a Nuria el tema, me lo aprobó, compré pan en diferentes puntos del país, lo mandamos a analizar y resultó que tenía bromato de potasio. Ese químico cancerígeno que yo, de verdad que el día que iba a presentar el reportaje, tuvimos que parar porque me conmovió, porque yo dije, ¿quién sabe si mi mamá pudo haber muerto? Probablemente tantas cosas que hay que son cancerígenas, pero el pan, que uno lo come todos los días, casi el dominicano. Que es básico en la alimentación. Es básico. Pues resulta que sí tenía bromato de potasio, resulta que sí se han hecho estudios internacionales relativos a la vinculación de este químico con el cáncer. Y lo que te digo que me impactó es que a partir de hacer esa denuncia, esa investigación sustentada en documentos, con estudios, pues las autoridades, el Ministerio de Salud Pública tomó una medida, se creó una normativa que prohibió el bromato de potasio en el pan. De momento fue de manera paulatina hasta que definitivamente se declarara el país libre de bromato. Y ahí uno ve la dimensión del periodismo hecho con sustento, porque no es que me beneficie a mí o que beneficie a mi vecino, es que beneficia a un país, al colectivo. Entonces tú te das cuenta que lo que tú haces puede tener un impacto
para todos. ¿Y por qué no usar eso para bien? Para ir identificando esas situaciones que afectan a nuestro país e ir cambiando ese panorama que quizás puede ser fatal para nuestros hijos en un futuro. Totalmente. Nos vamos a una pausa, pero al retornar yo quiero saber, Odalis, ¿cuál es la motivación que tendrían los estudiantes o quien quiere estudiar comunicación para irse por esa rama de la investigación? Volvemos en breve en Caja Verde. Para nuestro segmento de recomendación, hoy les comparto 3 películas recientes que conectan muy bien con el mundo del periodismo y en español con la investigación periodística. La primera es Days in Mariupol del 2023. Este documental sigue a un equipo de periodistas ucranianos de Associated Press atrapado en Mariupol durante el asedio ruso. Mientras la ciudad se derrumba, ellos continúan documentando bombardeos, muertes y devastaciones para que el mundo vea lo que está ocurriendo. Es una película impactante sobre el valor del periodismo en contextos extremos y sobre la responsabilidad de contar la verdad incluso en medio del horror. La segunda recomendación es Scoop de 2024. Inspirada en hechos reales, esta película dramatiza cómo el equipo de BBC Newsnight logró conseguir la polémica entrevista del príncipe Andrew. La historia muestra la tensión detrás de una gran exclusiva periodística, las negociaciones, la presión editorial y la persistencia de las mujeres periodistas que impulsaron una de las entrevistas más comentadas de los últimos años. Es ideal para hablar de investigación, estrategia y rigor periodístico. Está también Cover Up del 2025. Este documental se centra en la trayectoria del periodista de investigación Seymour Hersh, famoso por sacar a la luz historias que los poderosos querían mantener ocultas. Desde My Lai hasta Abu Ghraib, la película repasa su trabajo y muestra el peso del periodismo investigativo cuando se enfrenta al poder político, militar e institucional. 3 historias distintas, pero con algo en común. Nos recuerdan que el periodismo sigue siendo una herramienta poderosa para revelar, cuestionar y darle contexto a lo que muchas veces otros prefieren callar. De vuelta en Caja Verde, estoy con la periodista Odalis Castillo y antes de irnos a la pausa le comentaba de cuál es ahora la motivación que tienen los jóvenes para estudiar, ahí justamente alineado con que eres docente y también eres la directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica de Santo Domingo. Entonces ahí tienes información de más, sobre todo en la parte académica, para informarnos de esa parte. Sí, mira, muchos de los jóvenes de hoy que estudian comunicación se ven atraídos por el hecho de que quieren hacer contenido para redes sociales, sí. Eso es lo que más... Quieren ser virales. Quieren ser youtubers, o trabajar en el área corporativa para trabajar más tranquilos en una oficina. Más tranquilos. Creando, sí, porque esa es la visión que se tiene, creando estrategias para las empresas, porque hoy día cada empresa tiene un departamento de comunicación, claro. Es necesario, sobre todo si son empresas grandes, hay que comunicar adecuadamente y hay que tener relaciones con los medios para llevar esa información que tú quieres de esa empresa. Entonces, por ahí más se van, más que por el mismo periodismo. Yo trato siempre de enamorarlos, de contarles esas anécdotas, de decirles el impacto que tiene el periodismo en la sociedad, para que vean que no es solo salir frente a una cámara o escribir y que salga tu firma en algún trabajo periodístico, sino de ese impacto. Yo creo que hablándole del impacto, muchas veces ellos terminan admirando el trabajo periodístico y la dimensión que tiene, y muchos están insertándose, que han sido estudiantes nuestros tanto en la Católica Santo Domingo como en la Pucamaima. Pero esa es la motivación de muchos. Hoy día yo creo que el profesor incide mucho, la academia, en mostrarles las variables, hablarles de esas experiencias que van a ayudar a que también pues
sigan sintiendo por el periodismo y sigan viendo en el periodismo una carrera hermosa y que aporta tanto. Claro, porque pueden entrar con una expectativa y luego ya dentro y dice, espérate que sí, este panorama es mucho más amplio del que yo pensaba desde fuera. Muchísimo, esta carrera es maravillosa, o sea, tú puedes trabajar en una empresa, tú puedes trabajar en un organismo internacional, tú puedes trabajar en la radio, tú puedes trabajar, crear tu propia empresa con todas estas posibilidades que dan las nuevas tecnologías, o sea, hay todo un mundo, todo un campo, o sea, yo creo que hoy más que nunca la comunicación es necesaria. Totalmente, y yo creo que sería un pecado no preguntarte. Hay muchos que de forma empírica están en los medios, tienen un muy buen manejo y se han hecho portavoz de que no necesitaron estudiar para estar en los medios. Y eso crea ruido, sobre todo en quienes todavía están buscando su norte, de qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. ¿Qué palabra se le puede decir a esa joven que todavía está confusa con una voz que le dice, no, es empírica, no necesitas hacerlo, mucho menos comunicación, para que pueda, sobre todo, que direccionarse a algo que sea un poquito más cierto y no incierto? Mira, hay mucho contenido y sobre todo en las redes sociales que tú ves que le cortan un brazo en el plano, que no te saben hacer un plano adecuado, que la iluminación está terrible. O sea, muchos detalles que tú no toleras quedarte mucho tiempo. Hay sitios que yo digo, si ese joven tuviera un poco de la educación académica, haría maravillas, porque qué contenido más bueno, el contenido que lleva. Sin embargo, yo no tolero quedarme unos segundos más, claro, porque oscuro, el contraluz que hace. O notas que dice, está toda la información sin el nombre de la persona. Exactamente, no titulan, pero sobre todo mucho en la parte técnica, mucho en los planos, mucho en el contraluz. No, todo eso, si tú te formas, pudieras hacer un mejor trabajo, llegas más lejos, porque hay estudios que lo demuestran de que las cuentas que tienen mejor imagen, los reels son los que más enganchan con la gente hoy día en redes sociales, y mientras mejor iluminado, mejor imagen tiene, mejor portada tiene, pues más la gente se queda. Entonces esos contenidos que de mala calidad técnica, de mala calidad como lo presentan, pues no tienen el mismo atractivo, le cuesta más tiempo o tienen que recurrir mucho al morbo o algo por el estilo, y entonces eso sucede. Yo creo que hay que apostar a que sí, es verdad que un abogado te puede hablar en un medio, tiene el derecho porque puede hablar sobre el tema de que tiene expertise, claro, pero yo creo que si usted quiere hacer contenido, estudie comunicación social. De hecho, en la Universidad Católica Santo Domingo ahora tenemos una nueva carrera que se llama comunicación, periodismo digital. O sea que a los jóvenes que quieren apostar más por las plataformas digitales, les gusta el periodismo, pero quieren focalizarse más en todo lo que son las plataformas, este es el momento, es una carrera nueva y creo que pueden tener grandes posibilidades ahí conociendo sobre redes sociales, sobre hacer periodismo en las plataformas digitales, y les va a ayudar a emprender también, porque hoy día tú no necesitas que un medio te contrates. Tú puedes hacer tu propia plataforma. Tú puedes hacerlo y gratuitamente. Quizás tienes que invertir en algunos equipos, pero hoy día, por ejemplo, en Europa se está hablando mucho del periodismo móvil, que es con el celular simplemente. Y de hecho hay concursos especializados en periodismo móvil. Y yo he visto algunos de los ganadores y digo, pero qué chulería, qué bien hecho. Porque no es a veces con qué tú lo hagas, es el dominio técnico que tú tengas. O sea, yo puedo con un celular hacerte un plano adecuadamente y puedo iluminar correctamente, y no tengo que tener todo el equipo quizás que en un canal de televisión, y lo puedo hacer bien porque tengo el conocimiento técnico de la producción. Claro, porque hay trabajos que te dicen, fue con el celular, te quedas, wow, fue con el celular, y es sacarle ventaja a este pequeño aparato. Y ahí esa parte que comenta justamente del celular y tener preparación, se hizo viral el lamentable fallecimiento, bueno, que mataron a un chofer de un autobús de recolector de basura en Santiago, donde una persona que se dice que es periodista lo siguió por todo el camino y no le brindó ayuda. Entonces ahí entra la parte de la ética, que también si no lo estudias, si no tienes esa base, no sabes cuál es la línea entre el me quiero hacer viral y qué como profesional debes hacer primero. Sí, yo creo que no he oído el testimonio de la persona que grabó para poder escuchar su versión, que es importante escucharla,
pero hasta ahora, hasta donde se ha visto, había un hospital cerca. Él se mantuvo grabando. Lo único que he escuchado de que ha dado una versión es que él supuestamente lo que quería es que los familiares pudieran ver lo que había pasado con esta persona. Pero a veces, señores, cuando estamos detrás de un lente, de un celular, perdemos la óptica humana, y eso no se debe perder. ¿En qué sentido? En que estamos como haciendo la grabación y no estamos pensando más allá de lo que puede pasar con ese ser humano. O sea, te digo, no puedo juzgar del todo lo que esta persona hizo porque no conozco su versión, pero sí puedo decir que tenemos que humanizarnos y que más allá de ser virales o no, hay un ser humano detrás. Hay que pensar también cómo abordamos. Mucha gente, en el caso de Jet Set, por ejemplo, y el abordaje a estas personas en un momento de dificultad, hay que tener empatía. No es que tú no vas a preguntar, hay que saber, hay un público que está detrás de la cámara que necesita informarse. Pero hay formas para hacerlo. Hay formas, exacto. Y eso también es parte de la ética. Y cambiando drásticamente de tema, Odalis, escribes y tienes un libro para niños que ya hace un tiempito publicaste, pero qué bien, sobre todo informar de otra de las aristas también que se pueden hacer cuando se estudia comunicación. Brevemente, háblanos de este libro. Mira, desde muy niña yo escribo y soy en la adolescencia cofundadora de un círculo literario en San Cristóbal que se llamó Proyección Artística 2000. Lo fundamos en 1998. Se oye mucho así como el meme, dije 1998, siendo adolescente. Y la verdad es que siempre me ha gustado escribir cuentos, escribir poesía. De hecho, pues poemas míos están en una antología poética que se llama Primera Edad de la Palabra. Y este cuento lo escribí hace muchos años, pero no había tenido la oportunidad porque como conlleva que la ilustración bien bonita. Sí, es toda una logística. Que quería que tuviera una encuadernación dura, fuerte, para que los niños le perdure, que quería hacerlo... como es tecnológico el libro también porque tiene un código QR que cuando tú lo escaneas con el celular, el cuento comienza, o sea, se empieza a escuchar. Entonces el niño también es audiolibro. Sí, en audiolibro. Entonces el niño puede ir pasando las páginas mientras va escuchando el libro. O sea que, pero hace 10 años le inculcaste el código QR no, al libro. El código QR fue hace 2 años cuando lo lancé. Que fue en la feria del libro de hace 2 años que hicimos el lanzamiento del libro, la puesta en circulación. Y bueno, pues lo hicimos, Infante nos, The Voice, The World Voices. Claro. Nos colaboró con esto de tener el código QR, hacerle la producción del audiolibro. Y la verdad es que ha tenido buena acogida porque... Reinaldo Infante, sí. Porque muchos niños le encanta el tema, es un tema que es necesario hoy tocarlo. El medio ambiente. El tema medioambiental, cómo nosotros manejamos la basura. Se llama el Osama que habló el libro, es nuestro río Osama, que se cansa de cómo lo estamos tratando, cómo lo estamos llenando de basura, y habla. Y empieza a hablarle a un niño de toda la situación que ha pasado con toda la basura que tiene dentro. Entonces es un tema muy nuestro, es un tema necesario tocarlo, es un tema que tenemos que ir poniendo en nuestros niños, que son los adultos del futuro, para ver si cambiamos el panorama de esta situación que vivimos con el medio ambiente en la República Dominicana. Y a propósito de panorama, ¿dónde pueden escucharte, leerte y verte? Bueno, yo estoy en el grupo de medios Panorama desde el 2023, que comenzamos con el programa Toda la Verdad, un programa de periodismo de investigación que se emite todos los domingos a las 8 de la noche en BTV Canal 32. E igualmente estoy todos los días en Panorama de la Mañana, en la radio, en la 96.9 Panorama FM, con el programa Panorama de la Mañana, donde hacemos opinión, presentamos los temas del acontecer diario, de las noticias. Y bueno, pues hacemos un panorama de lo que está pasando en el país ahí. O sea, si quiere ver el contenido a profundidad, los domingos
en Toda la Verdad, y si quiere escuchar opinión y ver cuáles son las noticias del día a día, pues en Panorama de la Mañana. Y para los que se motiven a estudiar comunicación, también ahí la pueden encontrar en la Católica. En la Católica Santo Domingo, ahí entregándome a este nuevo reto que me encanta, porque es trabajar con los jóvenes, es trabajar con gente que quiera hacer periodismo y que quiera hacerlo de una manera formada. Y entonces pues ahí estamos en la Católica Santo Domingo. Yo quiero esperar a muchos jóvenes que quizás hoy día dicen, ¿qué quiero hacer? Quiero trabajar contenido, pero vamos a estudiar, vamos a aprender. Allí tenemos 2 carreras en el área, que es comunicación social, que es bastante amplia, que implica todo, la radio, la televisión, las relaciones públicas, y está el periodismo digital, que es muy, en estos tiempos usted tendría pues la oportunidad de manejarse con las plataformas, con hacer las páginas web, de trabajar contenido para redes sociales. Son muchas cosas, son muchas cosas. Mira, de verdad que un placer tenerte y qué bien conocer esa carrera tan bonita que has tenido. Ya le pongo como más detalles a tu cara, a tu voz, que desde hace tiempo la vengo viendo y la vengo escuchando, y de verdad que qué placer y qué privilegio que hayas tomado tu tiempo para venir a compartir con nosotros en Caja Verde. Bueno, pues gracias, Lisbeth, y a todo el público de la Caja Verde. Espero que puedan conectar también con nosotros, así que tomo prestado un poco de tu público para que vean lo que estamos haciendo en nuestros programas y el contenido que vamos haciendo. Gracias a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en @lacajaverdeRD y en la mía personal en @LisbethMontaz. Hasta la próxima.